Mi nombre es Ricardo David Acosta Duarte, tengo 31 años de edad y soy originario de Zacapu, Michoacán, México. Pues mi cicatriz quizá no es física, a pesar de que tengo bastantes cicatrices físicas. Hay una en especial y creo que es la que más me ha marcado. Fue una serie de abusos sexuales. Yo tenía alrededor de 3 años, 4 años, cuando en casa de un vecino, por X razón terminé ahí, alguien me estaba cuidando. Con mi poca edad, con mi corta edad, quizá yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo, quizá para mí era juego. Traté de esconder en algún lugar de mi mente que estuviera alejada, que estuviera escondida, a la que no pudiera tener yo acceso porque dolía bastante. Creo que inconscientemente la escondí para no verla. Recuerdo cómo me hizo sentir, recuerdo que yo me sentía sucio, me sentía culpable, con miedo de regresar a casa y sentía que había hecho algo mal, yo. Y todo estaba plenamente guardado en un lugar donde ni siquiera yo había ubicado hasta que decidí sanar. Descubrí que en esta parte expresiva artística siempre hubo en mí una oportunidad para expresar todos estos sentimientos que estaban resguardados y escondidos y contenidos dentro de mí. A los 11 años decidí formar parte de un grupo de danza folclórica y creo que fue donde comenzó mi viaje de sanación, porque fue la primera oportunidad que tuve de expresar. Sentía cierto placer en hacer sentir algo bonito a un público, en escuchar los aplausos, en ver gente contenta, en ver gente feliz. Eso me hacía sentir cierta felicidad. Esa fue la primera oportunidad que tuve para tener acceso a esos sentimientos de plenitud. Me di cuenta de que en realidad era una oportunidad para mí, para dejar ir, para sacar. Era una válvula de escape en donde yo podía expresar cosas que no podía decir. Gracias a la danza es que hoy estoy aquí, es que hoy puedo decir que me encuentro pleno, que me encuentro en balance, que aún recuerdo esa cicatriz, pero cada vez que la veo ya no es con sufrimiento. Recuerdo el dolor, pero lo recuerdo y lo celebro y no es algo que me causa más temor. Por muy difícil que sea cualquier situación, siempre encuentro algo positivo. Me hizo ver la vida de manera diferente, el haber, se puede decir, sobrevivido, el haber superado esa situación dolorosa, porque en su momento fue doloroso físicamente. Ese sentimiento de decir, yo sobreviví a esto, entonces puedo ser capaz de llegar más allá. La acepto, la abrazo y la reconozco como parte de mi experiencia de vida. También estuve utilizándola como motor, como un motivo para salir adelante, como una prueba de haber vencido el dolor y haber vencido el dolor no nada más físico, sino haber vencido el dolor emocional. Eso es algo que tengo que agradecer a mi cicatriz. Siempre he tenido este ligero sentimiento de que nunca ha sido suficiente, pero algunas de las cosas de las que me siento muy orgulloso de mí mismo y de mis amigos y mi familia, las personas que me han acompañado a lo largo de este trayecto, una de ellas es estar aquí, viviendo en donde vivo ahora. Actualmente vivo en Estados Unidos. Para mí en su momento llegar a vivir a este país representó un gran reto, pues yo tenía 19 años apenas de edad y salí de casa solo. Cruzar una frontera fue algo difícil y lo logré y sano y a salvo. Yo soy licenciado en gastronomía. Fue una experiencia muy bonita en mi vida. Me siento muy orgulloso también de hablar un segundo idioma, de estar aprendiendo un tercero y un cuarto idioma. Me siento orgulloso de haber formado parte del ballet folclórico del estado de Michoacán, formar parte de otras compañías de danza de San Francisco. Me siento muy orgulloso de la familia que tengo y del grupo de amigos que me rodean. Nunca vamos a poder corregir el pasado. Sin embargo, podemos hacer algo respecto al presente, respecto a cómo nos sentimos el día de hoy. Y creo que es sumamente importante, si no es que es el paso principal para sanar, es perdonar. Perdonar a ti mismo, perdonarte a ti mismo, perdonarte a ti misma
y perdonar a las personas que de una manera u otra influyeron en tu dolor. Tienes que perdonar porque es la puerta que va a abrir el camino a la sanación.